Si tú eres alguien que está buscando comprar una propiedad de México siendo extranjero, seguramente te estás preguntando en este momento qué tan seguro es invertir en un país que no te permite poner una propiedad a tu nombre donde tú quieres comprar. Soy David Carrillo, profesional inmobiliario para el área de Cancún y el Caribe mexicano, y estoy aquí para ayudarte en todo el proceso que significa adquirir una propiedad dentro de México siendo extranjero. Y para ello vamos a hablar de los 5 puntos más relevantes que tienen que ver con el mecanismo legal que vas a tener que llevar a cabo, que es el fideicomiso de zona restringida, para que puedas tener todas las bases y sobre todo la tranquilidad y la confianza de invertir en México. Cuando hablamos de fideicomisos, hablamos de un mecanismo legal, pero que tiene diferentes facetas, diferentes usos y aplicaciones, pero básicamente la que hay que entender es el fideicomiso de zona restringida. El primer punto que tenemos que entender es qué es la zona restringida. Toda aquella franja que corresponde de lo que es el borde de las fronteras a 100 kilómetros tierra adentro. Y lo mismo de todas las líneas costeras del país, 50 kilómetros al interior. Aquí en el Caribe mexicano, eso significa que todas las ciudades más interesantes, más importantes y los destinos turísticos de mayor impacto se encuentran dentro de esta zona restringida. Básicamente Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, etcétera, se encuentran dentro de esta zona restringida, por lo cual si tú estás buscando adquirir un condominio o una propiedad aquí en el Caribe mexicano, siendo extranjero, vas a tener que hacer uso de esta figura legal como una de las opciones. Ahora, históricamente tenemos que entender que este tema o el haber establecido esta zona restringida viene desde siglo XIX, cuando México, había pasado una serie de intentos de invasión y cosas por el estilo. Entonces, por una cuestión estratégica, se estableció que ningún extranjero podía adquirir terrenos dentro de esta zona. Y se asentó a nivel constitucional desde 1917. Más tarde vinieron algunas adecuaciones precisamente con los cambios que significaron el desarrollo del país, la creación de destinos turísticos y puntos de inversión. El segundo punto es entender que el fideicomiso no es ninguna triquiñuela, no es una simulación, no es que en algún punto se esté torciendo la ley para que tú puedas comprar una propiedad. Todo lo contrario, es un contrato perfectamente establecido, reconocido por instituciones financieras, por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y tiene toda la base legal para que tú puedas gozar y disfrutar la propiedad que tú deseas tener aquí en el Caribe mexicano. Ahora bien, el tercer punto importante, el tener una propiedad en fideicomiso no cambia básicamente nada en cuanto a tus derechos y obligaciones respecto a la propiedad. Es decir, que vas a tener los mismos derechos, vas a tener el derecho de rentarla, modificarla, venderla, y por el otro lado tienes las mismas obligaciones de adherirte a todas las regulaciones, ya sean nacionales, estatales, municipales, ambientales, etcétera, o incluso del reglamento propio si es que es una propiedad que se encuentra dentro de un condominio. Por lo tanto, tú puedes rentarla si es el caso, si no está prohibido por el condominio, puedes, por supuesto, venderla y también puedes heredarla. El banco no tiene ningún tipo de injerencia en cuanto a las decisiones que tú tomes respecto a lo que es la propiedad. Es decir, el banco es una figura jurídica, más no operativa. Y al final solamente vas a tener que pagar una anualidad a la institución financiera por mantener el fideicomiso. El cuarto punto sí tiene que ver con algunas limitaciones que
se van a presentar con el tema del fideicomiso. La primera que tenemos que entender es que no todos los tipos de propiedad se pueden adquirir mediante el fideicomiso. Para entenderlo rápido, aquí en México tenemos 3 tipos de propiedad. La propiedad nacional, lo que es la propiedad del país, propiedad privada y propiedad comunal o propiedad social. Estas dos, propiedad social y propiedad nacional, no pueden ser adquiridas por ningún extranjero mediante fideicomiso. Lo único que vas a poder adquirir es estrictamente propiedad privada. Por lo tanto, sí tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te dice que un terreno ejidal o un terreno comunal lo puedes adquirir mediante un contrato y luego meterlo a un fideicomiso. Eso no es posible. El otro punto importante que hay que entender es que hay ciertas limitaciones en cuanto a superficie de la propiedad. Es decir, dentro de una zona urbana puedes adquirir una propiedad dentro de un terreno de hasta 4,000 metros cuadrados. Y en zonas que están marcadas como zonas de bajo impacto, ecológicas, en terrenos o en zonas no urbanizadas, esta superficie se reduce. El otro aspecto tiene que ver con el hecho de que el fideicomiso sirve para una propiedad. Si tú más adelante deseas adquirir otras propiedades, cada una tendrá que constituir su fideicomiso destinado a ellas mismas. Algunas excepciones permiten que 2 propiedades, por decir, dentro de un condominio que sean inmediatas o colindantes, puedan entrar dentro del mismo fideicomiso, pero eso es algo que se estudia por cada caso. El quinto punto que es necesario entender, si bien el fideicomiso de zona restringida no es el único mecanismo legal para tener una propiedad aquí en México, el segundo es constituir una empresa aquí dentro de México y a través de la empresa adquirir propiedades. Por supuesto, todas las propiedades saldrán a nombre de una figura moral que es la empresa que has constituido. Pero hay que entender que este mecanismo tiene una intención de comercialización de origen. Así que si tu intención no es comercializarla, pues básicamente lo más seguro es que, y lo más práctico, es mantener el fideicomiso. Está demostrado que por lo menos el 70% de los extranjeros que hoy tienen una propiedad en México eligieron el fideicomiso como la figura para poderla adquirir, ya que el otro pues te va a implicar una serie de pasos adicionales que tienen que ver con la constitución de la empresa y sobre todo entrar en una serie de complejidades fiscales que son propias de mantener una empresa en cualquier lugar del mundo. Quiero agregar además que si bien la igualdad que representa tener un fideicomiso con un título como si fueras un nacional, sí va a agregar algunos pasos extra, sobre todo cuando tú deseas vender la propiedad. Cuando llega el momento en que quieras recuperar tu inversión, aprovechar la plusvalía o simple y sencillamente ya no deseas continuar con la propiedad, van a haber 2 pasos extra que vas a tener que llevar a cabo. El primero tiene que ver con mandar un formato de solicitud al banco pidiendo la cancelación del fideicomiso. Y dependiendo de la institución, hay una cuota para llevar a cabo el proceso. El segundo punto es que a nivel de registro público se tiene que hacer la cancelación del fideicomiso, lo cual generalmente significa un gasto que tú como vendedor vas a tener que absorber, que puede estar, dependiendo de la propiedad, entre el rango de los $600 y los $800 americanos. Ahora bien, existen muchos más puntos que son relevantes con el tema del fideicomiso. Para no extendernos demasiado en ello, te voy a compartir un enlace que te lo voy a poner acá o lo puedes ver en la descripción del video para un documento que es una guía para compradores extranjeros aquí en México y donde vas a poder tener más profundidad acerca de este tema. Igualmente, si ya deseas explorar opciones de propiedades aquí en Cancún o el Caribe mexicano, aquí te dejo todos mis datos de contacto. Me puedes mandar un mensaje o una llamada directa y con muchísimo gusto estaré asistiéndote para que tú puedas tener de una forma segura, certera y legal una propiedad aquí dentro de México.
Hemos llegado al final del video, te agradezco muchísimo haberme acompañado. Te invito una vez más a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las oportunidades de inversión aquí en la zona. Así que nos vemos hasta la próxima.